Buen día amigos de Perú 21, yo soy Patricia Quispe y esto es La Voz del 21. Hoy nos acompaña el congresista no agrupado Eduard Málaga. Él es promotor de lo que se ha llamado la tercera moción de vacancia presidencial y con él estamos hoy para que nos explique un poco cómo está yendo este proceso y cuál es el avance. Muchísimas gracias y bienvenido, congresista Málaga. Buenas tardes, Patricia. Gracias por recibirme. No, gracias a usted por atendernos. Queríamos consultarle cómo está marchando el proceso de recolección de firmas, habida cuenta que estamos además en vísperas de una semana de representación que va a dificultar seguir consiguiendo estas 87 firmas que ustedes se han propuesto. Bueno, el avance va muy bien. De hecho, ya estamos casi en las 60 firmas, lo cual es inédito. Ninguna moción previa de vacancia ha tenido 60 firmas. Y otras tantas, digamos unas 8 o 10 están comprometidas. El problema ha sido que en los últimos plenos ha habido poca asistencia. Entonces ha sido difícil ubicar físicamente a los congresistas para que vayan firmando, pero vamos a paso seguro, sin mayor prisa, sin apresuramiento. Creo que también es importante decir que esta moción de vacancia se viene gestando hace 9 meses más o menos, y que la prisa no ha sido nunca la prioridad. Siempre hemos ido con el peso de los argumentos, esperando también, acompañando el desarrollo de las investigaciones fiscales. Así que aquí no se trata de conseguir apuradamente las firmas, sino de llegar al momento crítico para hacer la presentación de la moción. Nos gustaría que le explique un poco a la audiencia de Perú 21 TV por qué buscan ustedes lograr 87 firmas para adherirse a esta moción de vacancia presidencial. Son los 87 votos que se requieren como mínimo para que esto proceda en el Pleno, pero no es ese el número que se requiere para presentar la moción. ¿Por qué ustedes se han fijado esa meta? A ver, para que la audiencia lo entienda, Uh-huh. para presentar la moción, me parece que son 25 o 26 firmas, no recuerdo el número exacto, el doble para que sea admitida a debate, o sea que ya estamos fácilmente superando ese número, y para que se apruebe finalmente la vacancia del presidente necesitan 87 votos. Esto de conseguir 87 firmas, que es la fase previa, no es en realidad tampoco un acuerdo de todos, ¿sabes? Es una sugerencia que ha estado conversándose entre algunos de nosotros, pensando que sería una opción interesante esperar 87, porque esto le daría el sustento a la idea de que ya estaría asegurada la presentación y que no va a fallar. Es una posibilidad, por cierto, pero no necesariamente vamos a ir por ese camino. ¿Cómo ve usted la actitud de alguno de sus colegas, por ejemplo, bancadas como Alianza para el Progreso, cuyo líder César Acuña dijo que se requerían 87 valientes que firmaran esta moción? Sin embargo, hay algunos representantes de ese grupo político que todavía no la han suscrito. ¿Cómo ve en general el comportamiento de sus colegas respecto a esta moción? Yo no saltaría a conclusiones a juzgar sus comportamientos porque si bien faltan dos o tres de esa bancada, me parece que es justamente porque o estaban de viaje o no se les ha podido entregar el documento físicamente para que firmen. Pero por eso digo, las firmas no se consiguen en un día o dos, toma su tiempo. Imagínense ir a buscar a cada uno de los congresistas físicamente para que firme, es un trabajo bastante complejo. Así que tenemos que ir con paciencia. Yo les pediría que no nos apresuremos a juzgar, todavía estamos recién empezando, vamos bien y vamos a llevar esta cosa con paso seguro. La próxima semana, como dice usted, es la de representación y la semana siguiente veremos ya el panorama más claro. ¿Usted esperaría que se adhirieran también algunos representantes del oficialismo? Porque hay en las diferentes bancadas afines al gobierno también voces que se han levantado cuestionando el comportamiento y la conducta del presidente Pedro Castillo y las informaciones fiscales que dan cuenta de su presunta vinculación todavía liderando una organización criminal. Mire, yo pienso que sí. La expectativa con esta moción de vacancia ha sido trabajar las cosas con argumentos, con tiempo, con seguridad, con estrategia, y con la idea de que efectivamente algunos congresistas que apoyaron o apoyan al presidente Castillo eventualmente van a cambiar de opinión, porque a medida que ha pasado el tiempo, hay que ver la diferencia entre la primera, la segunda y esta tercera. Ya son 14 meses de desgobierno y las evidencias, no solo de los casos fiscales de corrupción, de las acusaciones, lo último que se ha sacado en la Fiscalía de la Nación, sino también las muestras de manejo de la inmoralidad del presidente, por ejemplo, con la alta rotación de ministros en todos los sectores que han
perjudicado los servicios a los ciudadanos porque los ministerios están siendo desmantelados. Todo eso configura una inmoralidad en el cargo, además de muchos otros aspectos como el plagio de la tesis, en fin, el cubrimiento de la justicia. Hay tantos factores, argumentos más hechos convincentes que yo creo que ya se hace cada vez más difícil que el oficialismo proteja con su voto al presidente. Y de hecho, este tipo de cambio, de perspectiva, se ha venido viendo ya en las últimas semanas, porque hay descontento. Por ejemplo, Perú Libre, que no es, por cierto, la bancada oficialista, sino es más bien el bloque magisterial, pero Perú Libre ha roto ya la relación con el señor Castillo, y de hecho no les es fácil ser recibidos en Palacio o mantener una relación de trabajo eficiente. Hay descontento en muchos de ellos, y nosotros esperamos que a medida que sea más fuerte la presión ciudadana, esperamos, ellos también reconsideren su postura. ¿Y cómo ve usted la postura asumida por sus ex colegas del Partido Morado, que ahora integran la bancada de Integridad y Desarrollo? Susel Paredes y Flor Pablo tampoco han suscrito esta moción. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y en todo caso, si usted invocaría a sus colegas a que se sumen a este documento. Mire, yo creo que ellos han sido coherentes con su postura inicial. Ellas sienten que ir con todo por la vacancia del presidente es de alguna manera suscribir los puntos de vista de algunos de los firmantes de la derecha más extrema, los llamados fraudistas, pues creen que es importante diferenciarse de ese elemento extremo. Es una visión que no comparto, pero respeto. Pero sin embargo, ya se han dicho que en vista de las tantas evidencias, como ya mencioné, ellas van a votar a favor de la vacancia. No necesariamente firmar el documento, pero sí van a votar a favor. Entonces, por eso le decía hace un momento que llegar a las 87 firmas no necesariamente es, digamos, la prioridad, porque puede haber que un número de congresistas que no vayan a firmar por diversos motivos. Hay otros, como por ejemplo la presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales, que incurriría quizás en un conflicto de intereses, eso lo estaba viendo ella, si es que firmase, ¿no? Porque tiene que dictaminar otras cosas. Pero a lo que voy es que puede haber un número de congresistas que no vayan a firmar, pero sí vayan a votar. En ese caso, el número se reduciría, ¿no? Así que, de vuelta a mis colegas, ellas sí han mostrado su apoyo, no tanto con las firmas, pero sí con los votos. También es importante mencionar el argumento que existía hasta hace unas semanas o meses, era de que al presidente no se le podía vacar porque contaba con este candado, ¿no? Este apoyo de los llamados sindicados niños del Congreso, que ahora están empezando a firmar la moción. Entonces, eso es importante resaltarlo. O sea, esas firmas que parecían imposibles, o ni siquiera como votos parecían imposibles, ahora están como firmas. Es decir, hay definitivamente una diferencia entre esta tercera vez y las anteriores, sin que eso nos lleve tampoco al triunfalismo. Estamos yendo, como le digo, poco a poco y tratando de asegurar la situación. Ahora, en medio de este proceso de recolección de firmas congresistas, tenemos la próxima llegada de una misión de la Organización de Estados Americanos, ante la cual ha recurrido el gobierno y el presidente Pedro Castillo solicitando que se active la Carta Democrática. ¿Cómo ve usted esta posibilidad? ¿Qué refleja este pedido de Castillo para que intervenga la OEA en un tema que es totalmente interno? ¿Qué cree usted que hay? ¿Es debilidad, desesperación, incapacidad para llegar él mismo a resolver los problemas que hay y que se está atravesando acá en el país? Totalmente de acuerdo. Es, para empezar, una maniobra dilatoria, porque está tratando con la acción de amparo, con la apelación a la Carta de la OEA, está tratando de dilatar pues los esfuerzos de la oposición por hacerle el control político necesario. Y de hecho se nota ya también una cierta desesperación, angustia. Yo creo que está relacionada, personalmente creo que está relacionada con el avance de las investigaciones, porque cada vez se sabe más de los colaboradores eficaces que no solamente aportan dichos, sino también pruebas y hechos convincentes. Y esto se va pues configurando como una suerte de cerco que está cada vez más estrecho alrededor del presidente. La eventual visita de la misión de la OEA es algo que está previsto en los mecanismos de los acuerdos internacionales. Yo no creo que hay que alarmarse por eso. Es derecho de todo Estado pedir la ayuda de la OEA si considera el gobierno que hay una amenaza a la democracia, que no es el caso en el Perú,
Pero el mecanismo ciertamente es válido, la OEA vendrá, constatará que no es así. De hecho, hubo una cumbre de la OEA aquí hace un par de semanas, perdón, y no se vio absolutamente ningún golpe de Estado, ningún problema de ese tipo. Entonces, yo creo que más bien va a ser favorable para la causa de la oposición que la OEA constate y se reúna también con la oposición para que vea que más allá de que ni siquiera estamos en una situación de golpe de Estado, el presidente está ocultando su participación en hechos de corrupción y todas las tropelías que está cometiendo contra los otros poderes del Estado, contra los medios de comunicación y contra la ciudadanía misma. ¿Cree usted que eso al final podría ser un boomerang que termine jugándole en contra al gobierno de Pedro Castillo esta llegada de la misión? Porque, como decía usted, van a tener que conversar no solamente no van a recoger solo la versión oficialista, sino que van a tener que conversar con representantes de los otros poderes, no solo el Congreso de la República, quizás con la titular del Ministerio Público, la del Poder Judicial y posiblemente también con los medios de comunicación. Así es, yo creo que efectivamente puede ser un boomerang porque tampoco se trata de las opiniones de los otros involucrados, de los otros poderes o miembros de la sociedad civil, sino que van a constatar hechos, ¿no? Y los hechos hablan por sí solos. A estas alturas, con tantas investigaciones fiscales, hay muchos hechos que son inexcusables, no se puede mirar a un costado. Yo creo que ellos van a tener la figura clarísima y en el mejor de los casos para el presidente Castillo, pues van a recomendar que, por supuesto, promover el diálogo, cosas que no están ocurriendo, ¿no? El presidente se vende como una persona que apuesta por el diálogo y que no se le da el diálogo, pero es al revés, ¿no? Él es el que no transparenta sus actos, es el que no dialoga. Así que yo creo que esto le va a jugar en contra y lo peor que puede pasar en todo caso para nosotros, para la oposición, es dilatar en cierto tiempo nuestras acciones de control, pero reitero, aquí no hay ningún apuro, el presidente es corrupto, fue corrupto y va a seguir siendo corrupto, entonces la moción de vacancia puede darse ahora, en 2 semanas o en 3, no va a cambiar absolutamente nada, salvo que el presidente va a estar mucho más involucrado en estos hechos que antes. Una última consulta, congresista. ¿Cuál es su opinión sobre este portal web que se ha implementado a través del colectivo Integridad vacanciaya.com y que le permite a la ciudadanía en general acceder a información en tiempo real respecto de los congresistas que se están adhiriendo a la moción de vacancia presidencial? Yo pienso que es una iniciativa muy valiosa. De hecho, es lo que esperábamos hace tiempo, no solamente involucrarse de las redes, sino también llegando a colectivos ciudadanos, tratando de llegar en físico, de mover la opinión. Pero es un buen comienzo, es súper un buen comienzo porque mantiene a la población informada en tiempo real y yo creo que esto se puede ver desde cualquier celular, básicamente cualquiera puede saber cuántos congresistas van firmando, cuántos nos van firmando, cuántos van a firmar. Creo que esto es muy, muy importante dada la importancia de esta tercera moción de vacancia. ¿Cuánto y quiénes son los congresistas firmantes, verdad? ¿Y quiénes son? Exactamente, porque, claro, parte de la idea es, creo en general, que si nosotros representamos a votantes que están descontentos con la gestión del presidente Castillo y con la prueba de la inmoralidad y de la corrupción, eh, tenemos que ser capaces de responder a esta presión de nuestros ciudadanos y nuestros votantes. Entonces, no se puede permitir que los congresistas actúen de espaldas a este deseo. Y en muchos casos hay congresistas en regiones, por ejemplo, suele ser el obstáculo, que creen o temen que sus ciudadanos rechacen una decisión de apoyar la vacancia, ¿no? Ellos temen que los vayan a juzgar de mala manera y sin embargo en muchas de estas regiones ya ha cambiado la opinión, ya no es favorable al presidente. Entonces es importante con esto que la población se entere quiénes sí, quiénes no y que acudan y se comuniquen y les pidan a sus congresistas que adopten una posición más acorde con las personas que ellos representan. Congresista, le agradecemos muchísimo por este tiempo que nos ha brindado. Muchísimas gracias por explicarnos cómo va este proceso y esperamos conversar con usted en una próxima oportunidad para saber qué nuevos avances hay al respecto. Muchas gracias, Patricia. Un saludo cordial a toda la audiencia de Perú 21, a todos quienes nos ven y tengan por seguro que habemos muchos todavía que tenemos las cosas claras, pero vamos con un paso seguro y esperando que las cosas se den de la mejor manera para el país.
No, gracias a usted, congresista, muchísimas gracias. Y con ustedes, amigos, eso ha sido todo. En la voz del 21 estuvo acompañándonos esta tarde Eduard Málaga, el congresista no agrupado, que es uno de los promotores, o quizás el principal promotor de esta llamada tercera moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Será hasta una próxima ocasión.